América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Y te acompaña noche y día con su música y poesía, desde Chile con amor. Y te acompaña noche y día con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Radio América. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine. Mi nombre es Héctor Marreros y les doy una cordial bienvenida a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y de la gerente general, la señora América Santiago. Hoy nuevamente me encuentro en Perú, en la ciudad de los carnavales, la eterna Cajamarca. Cajamarca, un departamento, una región con mucha historia, ¿no? El encuentro de dos mundos, ¿no? Que no es un encuentro, ¿no? Muchos puntos de vista tenemos, ¿no? Bueno, hoy tengo un invitado de lujo, ¿no? Casi después de tantísimos años vuelvo a encontrarme con este personaje emblemático para mí. Su nombre, Flamiño Álvarez Rodríguez, cajamarquino, y voy a hacer una presentación breve antes de hablar con nuestro invitado. Yo lo conozco por el año 2003 en que se grabaría mi primera película titulada Justicia Santa, ¿no? Esta hermosa cinta que daría inicio al cine propiamente hecho en Cajamarca, ¿no? A raíz de eso conozco al señor Flamiño y que este 2 de agosto se cumple 20 años, 50 películas producidas para diferentes países y bueno, me ha convertido como el director más prolífico hoy por hoy de la historia del cine peruano y me encuentro acá afincado en Cajamarca con nuevos proyectos y esta tarde voy a hablar de cine y voy a hablar de la narrativa, ¿no? Y de las publicaciones de nuestro invitado de hoy, don Flamiño Álvarez Rodríguez. ¿Cómo está, don Flamiño? Qué gusto escuchar. Un saludo para los 4 continentes de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile. En primer lugar, gracias por esta oportunidad que me están concediendo y tener que experimentar y recuerdos de aquí de nuestro amigo Héctor Marreros, de quien participamos en su primera película y la llevo en mi mente y también llevo en mi mente a Héctor Marreros en mi pensamiento porque fue aquel personaje que me hizo descubrir también muchos aspectos a veces oscuros dentro de esta localidad o región de Cajamarca y muchas gracias por esto. No, don Flamiño, para mí volver a reencontrarlo ha sido muy productivo. Y esta tarde, primeramente, hablemos de una de sus publicaciones, que fue la última conversación que yo le encontré, que me contaba que tenía en mente publicar La presencia del africano en Cajamarca. Cuénteme, esto se publicó en el 2006, pero cuénteme cómo fue el proceso y por qué decide usted publicar La presencia del africano en Cajamarca. Esto fue una experiencia bonita en el lapso de vida que uno tiene y a veces son oportunidades que uno ni las piensa y más que nada es sentir ese espíritu de como cajamarquino
y en donde el indígena reinaba, vamos a decir, bajo una quietud de pasividad, pero vamos a decirlo así, que hubo una cultura que vino extranjera, vamos a decir el blanco, a Cajamarca y por ende al Perú, y frente a esa explotación del indígena y el negro que llamamos el afroafricano en nuestra cultura aquí en Cajamarca, ya como cultura, en sus inicios, cuando empecé a trabajar dentro de mi labor archivística, había muchos puntos en que yo quería sacarlos a luz y publicarlos, pero me quedé con una cosa muy importante para mí, en que los seres humanos somos iguales, sin distinción alguna, y me logró y me apasionó escribir sobre la presencia del negro aquí en Cajamarca, y que ahora desgraciadamente no todavía copa toda la oportunidad que debe tener de parte de las autoridades peruanas, todavía está desligado. Y eso fue la inquietud, ¿no?, por todos los temas que he escrito en la presencia del africano en Cajamarca, que desde 2007 a la oportunidad, casi ya no recuerdo de ellos, pero son de mucho valor para Cajamarca. Don Flamiño, la presencia del africano en Cajamarca, esta hermosa publicación histórica, data de los años 1600 a 1855. ¿Cómo fue este trabajo de campo de la recolección de datos? Mi labor fue de trabajar en un archivo estatal que se llamó en aquella oportunidad el Archivo Departamental de Cajamarca, hoy regional. Y dentro del trabajo diario que tenía en revisar a los documentos, tuve esa oportunidad de dedicarme parte de mi tiempo. Tenía a veces la hora de trabajo era hasta las 12:30 y 1:15 para las 2 regresábamos otra vez a nuestra labor, y no perdía ningún rato de ese tiempo. Me quedaba a veces por las tardes 1 hora o 2 horas más. Bueno, me llevó 10 años a 12 años de trabajo esta labor, y lo hice con mucho amor, porque soy cajamarquino y amo a los seres humanos, que todos, una vez más digo, debemos ser iguales. Don Flamiño, entonces podemos hablar que había el comercio de africanos acá en Cajamarca, en esta región. Prácticamente sí. Es, digamos, una actividad que 1601-1821, inicio del negro, de la presencia aquí en Cajamarca, y 1821, vamos a decir, donde el negro obtiene su libertad, ya digamos para una continuidad, como dije y repito, hasta hoy abandonada. El comercio prácticamente fue por digamos ya desde la llegada de los españoles en la conquista de este Perú a través de esta ciudad de Cajamarca, donde se unieron, vamos a decir, sí, porque se unió la sangre, el mestizaje, con la presencia de los españoles aquí en Cajamarca, en nuestra plaza, y me llevó en mi mente a tener que escribir sobre el mercader de esclavos. Muchos vinieron de la costa, de muchas ciudades de la costa, y otros que fueron y que salieron mercaderes de aquí, de la misma ciudad de Cajamarca, que fueron hasta Panamá y Puerto Rico a hacerse de esclavos, para que ellos trajeran y fueran vendidos aquí los esclavos en plena plaza pública de Cajamarca. Y el mercader pues era una persona, vamos a decir, de
de mucho dinero, porque el negro en esa oportunidad era una prenda de mucho valor, y al traerlo para Cajamarca, venían con 5, 6, 7 esclavos o más. Estos mercaderes es como si hubieran venido con una fortuna, pero invirtieron también en esta odisea bien a la ganancia o pérdida, ¿no?, de estos negros, pero así se arriesgaron desde 1601 y así continuó hasta 1821, en que se da la libertad del esclavo. Cuando se habla de mercaderes, es decir, por ejemplo, también con el negro practicaban el trueque. Sí, el trueque, digamos, es una labor que viene desde el incanato, y era, digamos, una actividad que se fomentaba aquí en Cajamarca, el trueque, ¿no? Y los mercaderes, pues, y los que utilizaban este medio del trueque especialmente eran los mercaderes cajamarquinos, que querían hacerse de otros bienes más. Por decir, con un negro podían comprarse hacer el cambio del trueque, podían hacerlo, por decir, por la estancia de Guacariza aquí cerca, ¿no?, o la Colpa, con 4, 5, 6 esclavos, ¿no? Y así se hicieron los mercaderes de Cajamarca, y otros más que se hicieron de negros, y mediante la mercancía de estos negros en el trueque se hicieron de muchos bienes. Mire qué importante. ¿Y cómo estaba? Hablemos de la distribución de la población del africano en Cajamarca. ¿En qué parte se asentaban más estos africanos? Mayormente, según los estudios realizados, la presencia del africano más fue aquí en la ciudad de Cajamarca, porque la mayor parte de hacendados que tenían sus estancias fuera de la ciudad, y que abarcaba en ese tiempo lo que fue el corregimiento de Cajamarca, la ubicación geográfica. Cajamarca abarcaba hasta Huamachuco por el sur, y por el norte hasta Huambos, y por eso es que estos mercaderes o vamos a decir dueños de estos esclavos, tuvieron que ir más allá, a veces hasta de nuestras fronteras, pero el lugar que más influenció fue Cajamarca. Ahí en el libro muestro los diferentes lugares o sitios donde se ubicaron los negros africanos, especialmente en las haciendas y grandes estancias para el trabajo, de acuerdo a la altura o el clima, era para la agricultura, cría de ganado, servicio doméstico y otras cosas. Bueno, generalmente el tipo de trabajo que hacía el africano en las haciendas, ¿qué era? Es algo como que veíamos una película, por ejemplo, de Matalaché, donde hasta el negro era como un ejemplar hasta para como reproductor. ¿Algo así también sucedía acá en Cajamarca en las haciendas? Mayormente no hemos encontrado esto, porque la esclavitud en la costa fue muy diferente a lo de la sierra, en el Ande, porque el clima era, digamos, muy apropiado para el negro, ¿no?, según la procedencia de donde viene África, ¿no? Y aquí en la sierra casi no encontramos estas características, más ellos vienen para la agricultura, para cría de ganado y labor doméstica. No encontramos mayormente, como usted dice, ¿no? Dígame, ¿y de qué edad más o menos oscilaba este tráfico de africanos en Cajamarca? ¿Eran niños, adolescentes o adultos? Bien, 1611 o 12 más o menos, en Cajamarca viene una familia de un mercader panameño que se ubica en Chiclayo, viene a través de Saña
y Chepén, Chilete, era esa ruta o camino donde venían los mercaderes a Cajamarca. No recuerdo ahorita el nombre del señor, pero vino con esposa, esposo y 4 hijos, y el menor de ellos tenía 1 año y la mayor tenía 16 años. Y una vez aquí en Cajamarca esta venta o compra de esclavos fue dura. A veces en la venta el mercader vendía bien a la esposa o al esposo o bien a los hijos, y se separaban a veces para no verse más, y fue dura, y digamos la actividad o el tránsito, digamos, del negro aquí en Cajamarca no fue del todo fácil. Es decir, el comerciante traía familias de africanos, papá, mamá y hijos, y luego los vendía por separado. Por separado. O sea, qué duro, ¿no? Ganancia, más que nada era ganancia en ese sentido, ganancia. No le interesaba en ese instante el amor de padre, el amor de madre. No, lo que le interesaba a la mercader era su dinero, invertir, ¿no? Ganancia. Y el ser humano como ser humano quedó a un lado, todo por su color. Bien, estamos en una entrevista muy hermosa con el peruano Flamiño Álvarez Rodríguez, escritor y actor peruano. Pero antes de que continuemos con la entrevista, queremos anunciar que próximamente se viene el estreno de Cenaremos en Madrid, la nueva película de Héctor Marreros, basada en el cuento del escritor trujillano Gerson Ramírez. Esta semana cerró el equipo de producción, cerramos ya el rodaje en Cajamarca y esperamos ya que para el 15 de julio ya esté en las redes el primer tráiler oficial, Cenaremos en Madrid, de Gerson Ramírez, y una película de Héctor Marreros próximamente, ¿no? También queremos anunciar oficialmente que ya se viene el estreno de la película peruana mexicana Crepúsculo Agónico, de la bestseller Julia Pineda Peña. Un saludo a Julia, que acaba de arribar a México, estuvo en la presentación de allá en Chile con la película Entre el amor y el dolor, película que ha sido ya ganadora allá en Buenos Aires. Un saludo para México y esperamos próximamente ya que estemos con los estrenos allá en México. Bueno, continuamos acá en el programa La Poesía y el Cine, hoy con un gran invitado, el escritor y actor peruano Flamiño Álvarez Rodríguez. Continuamos con la entrevista sobre esta publicación tan hermosa del año 2006, la presencia del africano en Cajamarca. Hablemos de los apellidos, ¿no? ¿Cuáles apellidos aún viven, se resisten acá en Cajamarca? Mayormente los que venían del extranjero, sí, a través de Panamá, y enrumbaban a través del Pacífico hacia el Callao y los otros puertos como Malabrigo y Huanchaco, que fueron puertos de tanta importancia en el tiempo de la colonia. Ellos, al ingresar, una vez de desembarcar en el mar, vía terrestre, llegaban a Cajamarca y venían ya con los apellidos, ellos, ¿verdad? Cambiaban el apellido. De los dueños, digamos, quién fue el dueño, ¿no? Y para comprarlo le ponían el nombre y el apellido a veces del mismo dueño, y con una marca, con una seña, mencionando que este es mi esclavo, en ese sentido, ¿no? Como un animalito. Como un animalito. Y ahí, aquí en Cajamarca, ya hubieron ciertos nacimientos aquí en Cajamarca de negros, sí. Que llevaron ya no, digamos, los apellidos de origen del África, sino ya de los dueños, quienes se los adquirieron desde el África, España, Portugal y el Perú, ¿no? La costa, el Callao, Ica, Piura, Paita, Osaña, Chiclayo, fueron los que mayormente nos indujeron o nos trajeron los africanos a nuestro querido
y nuestra ciudad linda de Cajamarca. Mire, yo le cuento, hace como 3 años, durante el rodaje de una película, yo quise incluir la presencia del negro en el cine cajamarquino, ¿no? Fíjese, a raíz de una conversación que estábamos allá en Guayaquil, me decía un amigo de que en Cajamarca había negros, africanos. Fíjense, yo como cajamarquino desconocía, pero si nada más es mi vecino, pues el señor Benzunce, José Antonio Benzunce, ¿no? Sí. Y yo tengo muchos recuerdos porque siempre que pasaba estaba el negrito sentadito y derechito, ¿no? Y fíjese, hablamos con su hijo y José Antonio nos contaba esta historia que usted lo contaba, ¿no? Y yo me quedé muy asombrado cuando el mismo José Antonio me contó de que venían del África y que acá fueron adoptados en la hacienda de los Sousa y luego ya los libraron al papá, ¿no? Y ellos tienen parte de su terreno. Y yo trataba de ubicarlo porque este es un dato muy importante. Mire, cuánta sabiduría o esta investigación que ha tenido, saber que, por ejemplo, ya los africanos no llevaban el apellido completo, ¿no? O sea, llevaba del dueño, ¿no? Y hay otra parte en que encontramos acá en la publicación, en la presencia del africano en Cajamarca, es el bautismo. ¿Cómo consiste el bautismo? ¿Ahí era donde ya cambiaba el apellido por completo o era como una especie de que ellos mismos adoptaban otro apellido? Ya. El bautismo significaba en el negro aceptar la fe o la religión cristiana. Digamos que este paso trascendental que tenía que dar el negro, vamos a decir que hubiera sido niño, adolescente, joven o mayor, que era traído a Cajamarca, esto tenían que, para ser libres, un medio para obtener la libertad era aceptar la fe cristiana, y esa era una recomendación que venían desde las leyes de España. Los negros que vinieron a Cajamarca, muchos de ellos ya vinieron siendo cristianos, bautizados desde allá, desde España, o desde la costa, desde Lima, el Callao especialmente, y ciudades de la costa que ya se las mencioné. Y aquí en Cajamarca ya, muchos de los niños nacidos aquí en Cajamarca, en año y medio, 2 años más o menos, de acuerdo a la investigación, que ya no recuerdo mucho, eran llevados a la iglesia Santa Catalina, y ahí ellos eran bautizados, ¿no? El sacerdote se los bautizaba con el nombre, bueno, en cuanto a los nombres, especialmente era María, José, Mercedes, nombre de santos a veces, ¿no? Y les ponían los apellidos siempre de los, ya no a veces de los padres, de los negros, sino de los dueños. Y ellos en la crisma dice que le ponían, ¿no?, los santos óleos, qué sé yo, y así recibían el bautismo. Dice que lo colocaban en la frente el agua y el niño habla de una pila, que se dio Santa Catalina, de una pila, y de ahí ya era bautizado desde esa fecha. Hay uno de los capítulos que se habla mucho acá en la presencia del africano en Cajamarca, es de la integración del africano a la sociedad cajamarquina. ¿Cómo lo recrean? ¿Cuál es el punto de vista del libro, que cómo lo integraban al africano a la sociedad cajamarquina? La integración no fue fácil para el negro africano. Fue un tiempo, digamos, duro, porque no era bien visto por el poblador cajamarquino. Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Y para integrarse, si nosotros observamos en la integración, fue en que los papás de estos negros, los mayores, y por ende ya también los hijos, muchos vinieron a integrarse a través de ciertos trabajos, por ejemplo en la herrería, en ser herreros, en ser zapateros, en algunas tiendas que había,
esto trabajaban también haciendo ataúdes, eso, también en eso, herreros también, y en fin, se fueron ganando, digamos, poco a poco, digamos, la integración. Pero más se nota es ya en el servicio doméstico, porque la esclava que trabajaba como doméstica allí en los dueños, ya podía salir con su ama o amo, ¿no? Con la señora esposa del dueño del esclavo, y así ya salía a la calle y se iba al mercado a hacer compras, eso todo, ¿no? Y menciona que en los escritos, en los manuscritos mencionan de que el poblador aquí en Cajamarca, cuando ellos salían, se hacían a un lado por temor o miedo por ser negrita de color, ¿no? Pero aquí hay que resaltar que los dueños no del todo fueron malos. Hay dueños que sí fueron, que se identificaron como cristianos, y esa fe transmitieron a ellos, a sus esclavos. Dice que ya les mandaban a hacer compras por sí solos, pero para que los manden a hacer compras por sí solos tenían que vestirlos bien, calzarlos bien, con sus sombreros de la época, con la vestimenta de la época, y salían en los tiempos días jueves o domingos que en la plaza de armas se hacía cierta actividad para llamar la atención o recreo, de pasar un rato alegre en la plaza de armas. Los dueños de esclavos salían con esa mercancía a tener que pasearse con sus negros, con sus esclavos. Entonces, y así, y a poco el negro se fue ya integrando en esta sociedad. Mire, ese pasaje tan triste, ¿no? Lo lucían a los negritos. Sí. Hay otro capítulo que me llama mucho la atención, que lo llama, por ejemplo, huidizos. ¿A qué? Ya. Los huidizos especialmente fueron aquellos negritos, digo ahí, lo digo con cariño porque es sangre como la mía, vamos a decirlo. Ahora ya no debe haber distinción de raza, nuestra sangre es una sola ahora. Imagínense si los españoles sufrieron, digamos, estuvieron bajo el dominio de los romanos 5 siglos y bajo de los árabes 8 siglos, es decir, ya no hay raza pura España. Y los españoles cuando vienen acá ya no son sangre blanca pura. Por eso yo pienso de que en realidad aquí el esclavo en Cajamarca, el huidizo, ¿a qué se debe? A la fuerte presión de los amos que tuvieron en contra de los esclavos, en contra de ellos, es decir, el trabajo rudo, fuerte, malos tratos, y no eran bien atendidos en la alimentación, ni en fin, desechados, vamos a decir, y quizá lo consideraban peor que el indígena, y el negro sintió esa adversación y quizá un contraste con el indígena, pero mayormente el negro estaba por encima del indígena. Entonces el negro, ¿qué hace? Tuvo que huir, salir fuera de la ciudad a lugares solitarios, esconderse por ahí. Y esto fue toda una actividad, pero todo fue por el maltrato que el amo hizo en contra de sus esclavos, y eso no fue fácil. El dueño tenía que avisar de inmediato a una real aduana que había aquí en Cajamarca en toda esta época, y denunciarlo, ¿no? Y ante la autoridad, ante el corregidor, en ese tiempo, ante el corregidor de Cajamarca, o bien al alcalde de primer o segundo voto en esa oportunidad. Y tenía que el mismo dueño invertir, pero haciendo conocer ante la autoridad, y la autoridad ya se encargaba ya de hacer todos los medios necesarios mediante el dueño
para que se pueda otra vez recuperar aquel esclavo huidizo. Pero también en la mujer, muchas de los que trabajaban como domésticas eran a veces seducidas por el amo. Y entonces, al hacer esto el amo, había más preferencia, le daba el amo a la esclava que a la esposa. Entonces había cierto celo. Entonces, ¿qué tenía que hacer la negrita? Escapar, huir. Y el dueño, por su esclava, invertía su dinero, qué sé yo, para recuperar su esclava. Y a veces había hasta divorcios de los amos con sus esposas, ¿no? Por las esclavas. Claro, tenemos muchos casos en el Perú, ¿no? Por ejemplo, el caso de San Martín de Porres, ¿no? Claro. Tenemos acá. Y aquí en Cajamarca también está presencia. Pero hablemos de las condiciones de trabajo. Usted, por ejemplo, ya nos adelantó algo, ¿no? Pero el negro cuando llegaba, por ejemplo, a la región agrícola, ¿en qué condiciones trabajaba? Especialmente lo que nos menciona en esa oportunidad, que fue el boom de la agricultura, digamos, en el siglo XVII y XVIII, especialmente era el cultivo de la tierra, la chacra, es decir, en las semillas de maíz, papa, lenteja, frijol, qué sé yo, en ese tiempo, y mayormente era de acuerdo al clima aquí en Cajamarca. Lo que le menciono es aquí en Cajamarca eso, ¿no es cierto? Y en las grandes estancias los negros se lo ocupaban en la ganadería como guardianes de estos animales, de ovejas, caballos, etcétera, ¿no? Acá en Cajamarca, usted ha podido, por ejemplo, recabar de repente algunos apellidos que aún existen, aparte de la familia Benzunce, por ejemplo, ¿no? Que ellos son originarios del África, ¿no? ¿Qué otra familia tenemos aquí en Cajamarca? A ver, en mi caso. Sí, en la publicación no, acá de la presencia africana. Ya, yo le cuento en mi caso. Ya. Mi abuelo, ¿sí?, se casó con una morena, uh-huh, con una negrita. Mi abuelo es cajabambino, uh-huh, y mi madre de ese lugar nació allá, y mi padre es jesusano, de Jesús. Uh-huh. Entonces mi abuelo se casa con una negra, ¿no? Y tiene 5 hijos, mi abuelo, 3 morenas crespas y 2 blancones. Miren, y mi abuela lleva el apellido, qué sé yo, será del dueño de ese tiempo, de sus padres, no sé. Y en mi caso, ya en mi generación, en mi caso, hemos sido 15 hermanos. De los 15 hermanos hemos quedado 6. De los 6 hay 4 con tez un poco media blanca y oscura, 2 hermanas crespas, en mi caso. Y así en lo sucesivo en las familias aquí en Cajamarca mayormente, si hay hoy en la actualidad, si hay gente que pasa con pelo ya crespo, enrizado, qué sé yo, ojos medios claros, oscuros, la piel, hay tez oscura aquí en Cajamarca, hay. Entonces de repente digo yo, de acuerdo a la investigación, mucho se respetó el apellido de los dueños de aquella oportunidad que se llevan hasta hoy. En mi caso, ¿no? Yo tengo sangre negra. Qué lindo. Don Flamiño, ¿qué otros aspectos pudieron rescatar en este libro de la presencia del africano en Cajamarca? Lo que nos falta en sí rescatar es salir en los lugares o sitios donde existieron estos negros.
debe haber un libro de nacimientos, bautismos y defunciones. Revisarlos. En ese tiempo se llamó términos, lo que hoy son distritos aquí en Cajamarca. Ir, averiguar, indagar, qué sé yo, qué población existe hasta hoy en esos sitios, ¿no? Y hay que rescatarlos pronto. Don Ramiño, ¿en qué lugares ya se ha presentado este hermoso libro de la presencia de negros en Cajamarca? Mayormente lo que la presentación que se hizo fue en la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y aquí en lo que fue la Casa de la Cultura, pues, ¿no es cierto? Hoy creo es Dirección Departamental de Cultura, Descentralizada de Cultura, algo así, y mayormente no. Don Ramiño, hablemos un poquito de cine. Ya. Volvamos a ese año 2003. Cuéntenos su experiencia a su paso por el cine en la primera película cajamarquina, Justicia Santa. Esto fue como un sueño, como un despertar en mi persona, que a la intervención y a ese llamado de aquí del señor Marreros, y ni lo pensé, creo, acepté y le dije que sí, y fue una experiencia bonita de conocer especialmente el aspecto social de interno, vamos a decir, de este paisaje de Cajamarca y del poblador que vive dentro de este paisaje. Acontecer que en realidad esto nos hace vivir experiencias que el ser humano a veces en el trayecto del tiempo en que vive hacemos tales cosas, las aceptamos o las rechazamos, pero de todo esto yo rescato que es parte de la historia, de las vivencias, exactitudes, de costumbres, tradiciones y experiencias a veces saltantes, positivas o negativas, pero que adorna el paisaje y la cultura aquí en nuestro querido Cajamarca. ¿Usted se acuerda de su personaje que hizo en la película? Papacho. El papacho inolvidable. Papacho. Y le digo, señor Marreros, de que en mi casa soy el papacho desde la película. Se quedó con el papacho. Con el papacho. Y esa experiencia es linda, ¿no? Es linda. Por eso, y yo quiero felicitar al amigo Marreros. Hay experiencias que estamos investigando que ojalá salgan a la luz. Hay un trabajo que próximamente se va a presentar sobre el relato de un juicio criminal de un prefecto aquí en Cajamarca, en la hacienda de Uliacán, que fue una catástrofe pero tremenda, de los descuidos de las autoridades en aquella oportunidad, políticas, judiciales, aquí en Cajamarca. Más eran los acomodos allá en la central en Lima, la política. Lo de ayer es igual y lo de hoy será mañana, que ya no lo creo. Ojalá Dios nos ilumine y nos dé sangre nueva política en el Perú, para que la cosa, lo que sucedió con el papacho, la experiencia, el contenido de estas películas ya no se vuelva a repetir. Usted que trabajó muy de cerca acá en el archivo del Poder Judicial los últimos años, la película se tituló Justicia Santa y está basada en el caso de 1970, el fusilamiento de Gilberto Vázquez, ¿no?, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Dígame, ¿ese expediente existe? Este expediente mayormente fue mi interés desde que empecé a trabajar en el Poder Judicial. La primera idea o el primer paso que tenía que hacer era eso, justamente rescatar ese proceso. Hablé con el doctor Alarcón, que fue abogado, ya, y también con el doctor Lucho Ruiz, me parece, y me dijeron que ve a conversar con Alarcón, y Alarcón ve a conversar con el presidente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y mayormente el expediente
dijeron o dicen o se sabe que lo llevaron al extranjero, más no sé. Claro, el tema fue eso, que incluso hay tesis que se ha quedado a medio hacer, ¿no? Siendo un caso tan emblemático la de Udilberto Vázquez, con la pena de muerte en el Perú, y que se diera en Cajamarca, ¿no? Y que se filmaría en el año 2003. Para usted, como que usted ha trabajado ahí en el Poder del Archivo del Poder Judicial, ¿cuál sería su punto de vista sobre este caso? Este caso fue misterioso hasta cierto punto, porque la realidad aflora la realidad y la mentira aflora la mentira. Hay una incógnita, digamos, dentro de la sociedad cajamarquina, ¿no? De que mayormente el actor principal, vamos a decirlo, de esta película, este personaje, qué sé yo, apoyado por alguien, escapa de una realidad y otro asume aquella responsabilidad. Afecto familiar, afecto que en realidad que a veces queremos acomodar las cosas por querer salvar de este asunto a cierto personaje. Y para mí parecer y con muchos amigos que he conversado, de que habemos en este mundo personas de un buen sentir, de un buen corazón, no importa lo que va a suceder en el futuro. Y en el final de esta película sabemos que el asunto fue trágico, ¿no? Y este personaje, quien asume esta responsabilidad, llegó a ser de mucha creencia y de mucho afecto dentro de Cajamarca, y es una película que nos lleva en la mente y en el corazón para meditar siempre en estos asuntos. Claro, es el caso de Udilberto Vázquez, que despertó la fe popular. Cuando vengan y visiten Cajamarca, visiten el cementerio, ya no hay panteón ahora, ahí existe la cripta de Udilberto Vázquez, que fuera fusilado esa madrugada del 11 de septiembre de 1970. Señor Flamiño, ya tenemos que salir del aire y quisiéramos saber qué proyectos tiene cercanos. Lo que hemos publicado ya es sobre la justicia en Cajamarca. Hablamos sobre todo lo que es el aspecto social, la estructura social, desde el corregimiento hasta la instalación de la Corte Superior en Cajamarca, la justicia en Cajamarca, la historia de la Corte Superior y otras cosas más. También esto se publicó sobre archivos, sobre temas sobre archivos aquí en Cajamarca, en la Corte. Bien, hemos publicado la archivística moderna en Cajamarca, ya me acordé, la archivística moderna en Cajamarca, que fue, digamos, un boom aquí en Cajamarca y en el Perú, porque fuimos invitados a Lima, muchas ciudades de la costa, felicitados desde Ministerio de Cultura de España, y fue un momentos felices para mi persona. Y ahora estamos por presentar el libro sobre la justicia divina. Qué bueno, señor Flamiño. Verdad que me ha dado mucho gusto tener acá en mi programa a usted, y esperamos que próximamente podamos hablar de su próxima publicación. Y también quiero aprovechar para invitarle para que sea parte de esta película, que vamos a grabarlo en Jesús, ¿no? Parte de la película va a grabarse en Jesús y en Amora, ¿no? Y otra parte en Cajamarca. Ragao, la nueva película peruana-italiana, la nueva producción de Héctor Marreros, del escritor italiano Abner Viera, ¿no?
Entonces estamos invitándole cordialmente, señor Flamiño. Señor Flamiño, muchísimas gracias por haber accedido acá a esta entrevista a la poesía y el cine. Sus palabras finales hacia el programa. Esta oportunidad, tengo que agradecer en primer lugar a Dios y aquí a nuestro amigo Héctor por esta oportunidad que nos está dando para uno vertir nuestras ideas, pensamientos que encumbren, que ennoblecen esta sociedad aquí en Cajamarca, de que la historia está todavía aún más escondida y tiene que salir a luz mediante la investigación, mediante el cine, en fin, son aspectos que darán y saldrán no solamente espacios peruanos, sino también fuera del Perú, que yo felicito al amigo Marreros y gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias a usted, señor Flamiño. Estuvimos en una entrevista con el peruano, escritor y actor cajamarquino Flamiño Álvarez Rodríguez. Bueno, yo quiero agradecer su fiel sintonía a los 4 continentes y no se olviden, 11 horas para Perú, todos los miércoles sale la poesía y el cine, y conmigo será hasta el próximo miércoles en que venga con un nuevo invitado. Muchísimas gracias a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y de la gerente general a la bellísima América Santiago. Asimismo también un agradecimiento profundo a todo el equipo de producción de Perú. Héctor Marrero le dice hasta la próxima. Chau, chau. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.